Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de comunicación correspondiente a la semana 23 para los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, en donde hacemos seguimiento al programa Aprendo en Casa que se transmite por la Radio Nacional. El título de la sesión de hoy es Revisamos nuestro texto argumentativo y nos preparamos para su presentación. La competencia que se va a trabajar el día de hoy se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito de la sesión: revisa el texto argumentativo si se adecua a la situación comunicativa. Asimismo, verifica si se ha organizado y desarrollado las ideas de forma coherente y cohesionada. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto. Asimismo, organiza la presentación de la exposición oral. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos grandes actividades. La primera, identificar criterios para la revisión de su contexto, de su texto argumentativo, sobre el consumo y su uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. La segunda, plantear criterios para editar y exponer mi texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. La actividad 1. Estimado estudiante, durante el desarrollo de la sesión anterior hemos planificado y redactado un texto argumentativo, luego de haber seleccionado y organizado información en las diferentes áreas como DPCC, Ciencias Sociales, Matemática y CT. La misma que debe estar orientado sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Luego de haber realizado esta primera producción, ¿qué te parece si lo revisamos? Pero antes vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿De qué manera realizo el proceso de revisión de mi texto? Recuerda, antes de revisar tu texto debes considerar que la escritura de un texto implica los tres procesos relacionados: la planificación, la redacción y la revisión. Esta última consiste en la relectura y la reescritura del texto para su mejora en términos de forma y contenido. La revisión implica la capacidad evaluativa del autor o autora para detectar y analizar los problemas que afectan a su comprensión. Las tres actividades para la revisión de un texto. En primer lugar, la detención de errores y carencias consiste en hallar las fallas o vacíos en los elementos que dificultan la inteligibilidad. Se sugiere establecer un tiempo de reposo entre los procesos de redacción y revisión con la finalidad de evaluar el escrito con una mirada más distanciada y objetiva. Para efectuar la primera etapa, se puede leer el texto en voz alta con la finalidad de descubrir diversos aspectos para mejorar, por ejemplo, ideas confusas o reiteradas, palabras que no encajen a primera vista, aspectos ortográficos dudosos, etc. Segundo lugar, el diagnóstico del problema alude a relacionar los errores o vacíos anteriormente detectados intuitivamente con una explicación textual, gramatical u ortográfica. En este segundo momento, el autor o la autora debe plantear una justificación acerca de las razones gramaticales u ortográficas que sustentan por qué los elementos identificados no suenan bien en el texto. Tercer lugar, la reescritura corresponde a la última etapa de la revisión, que implica añadir o reemplazar elementos de la escritura antes detectados. Así, luego de haber identificado y diagnosticado los errores, el autor o la autora se encuentran mejor preparados para reformular frases, modificar la puntuación o suprimir información incoherente, entre otros. Hemos llegado al momento de la revisión. Ahora vamos a armar nuestros criterios para autoevaluar nuestro texto argumentativo, teniendo en consideración los siguientes elementos expuestos.
criterios para revisar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. El primer criterio. El título es motivador y adecuado al tema elegido. Durante el desarrollo de la introducción se explica el tema que se tratará y las motivaciones o implicancias de su tratamiento. Presenta argumentos claros y las razones que fundamentan la tesis. En el cierre, recapitula las ideas presentadas en el desarrollo. Las ideas están organizadas en párrafos que detallan un aspecto en forma completa y clara. Al interior de los párrafos hay un punto y seguido, es decir, más de una oración. Se ha empleado bien las conjunciones subordinadas, sin ser más de dos por oración. Las palabras empleadas son precisas. Evidencia un buen uso de las reglas de tildación. Van a marcar sí o no, de acuerdo a su respuesta o a su cómo ustedes han elaborado su trabajo. Antes de pasar a nuestra segunda actividad, vamos a conocer un poco más sobre los antónimos. A continuación, la pastilla del saber. Los antónimos. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son opuestos entre sí. Por ejemplo, luz, oscuridad. Las palabras antónimas pueden ser sustantivos, como por ejemplo comienzo y final. Los adjetivos, limpio, sucio. Los verbos, comprar, vender. Adverbios, rápido, lento. Se diferencia de los sinónimos, que son aquellas palabras que tienen igual significado o al menos equivalente. Tipos de antónimos. Antónimo recíproco. Ninguna de las dos palabras podría existir sin la otra. Por ejemplo, comprar, vender, ¿no? Dar, recibir. Recíprocos. Antónimos graduales. Si bien son palabras con significados opuestos entre sí, entre ambos existen términos graduales. Por ejemplo, negro, blanco. Término intermedio sería gris. Frío, caliente. Término intermedio sería tibio, ¿no? Gradualmente. Antónimos complementarios. La existencia de un término impide que el otro pueda existir, ¿no? Por ejemplo, casado, soltero. O muerto, vivo. Una persona no puede estar muerta y viva al mismo tiempo, ¿no? Ejemplos de antónimos. Evaporar, su antónimo es solidificar. Derrocar, su antónimo es instituir. Efervescencia, su antónimo es tranquilidad. Hemos llegado a la actividad 2. Plantear criterios para editar y exponer mi texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Estimados estudiantes, una vez revisado nuestro texto, pasamos a editarlo, debido a que en el camino hemos encontrado errores y observaciones por parte de nuestro profesor o profesora y aporte de nuestros familiares al momento de presentarlos. ¿Te acuerdas? La clase pasada hicimos esa acción al final de la sesión. Vamos a considerar los siguientes criterios para la edición. Criterios para editar mi texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. El primer criterio. El título debe estar centrado. Los párrafos deben diferenciarse con un espacio entre otros mismos. La letra debe ser clara y legible. Los borrones o enmendaduras deben evitarse. Publiquen el texto en un mural dentro de la casa. Ahí van a marcar si es sí o si es no. Ahora, estimados estudiantes, vamos a prepararnos para exponer la primera versión final de tu texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable.
Reúne a toda tu familia en un lugar adecuado y presenta tu versión final de tu texto. No olvides considerar los recursos expresivos que deberán tener en cuenta a la hora de presentar su exposición ante los demás. Criterios para la presentación de tu texto argumentativo. Primer criterio. Presenta sus ideas claras y completas, tesis y argumentos. Utiliza un volumen de voz adecuado al auditorio. Entona y mantiene un ritmo que favorece la atención de los estudiantes. Evita las muletillas. Tiene una postura apropiada y se desplaza en caso necesario, sin generar distracciones. Mantiene contacto con los compañeros. Saluda, mira a las personas. Practica normas de cortesía según las costumbres locales. Van a escribir un sí o no si cumple su texto argumentativo. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué características se debe considerar durante la presentación de su texto argumentativo? ¿Qué criterio se debe considerar para revisar su texto argumentativo? ¿Qué criterio se debe considerar para editar su texto argumentativo? ¿Qué criterio se debe considerar para presentar su texto argumentativo? Aquí me van a escribir sus respuestas, esperando que sus respuestas sean positivas. Hemos llegado al momento de la evidencia de la actividad, con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue de revisar tu texto argumentativo, si se adecua a la situación comunicativa. Asimismo, verifica si se ha organizado y desarrollado las ideas. También organiza la presentación de la exposición oral. Para eso te dejo la siguiente actividad retadora. Vas a elaborar y presenta tu versión final de un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. No se olviden, queridos estudiantes, de tomarle una foto a la ficha de trabajo como evidencia de aprendizaje y enviarlo por el medio que nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.